Bueno, buenos días. Vamos a continuar con la exposición de 9 comunicaciones y son de diversos temas que yo creo que va a ser también muy interesante escucharlas. Vamos a dejar el tiempo para preguntas al final del bloque de las 9 comunicaciones. Lo que sí le pido a los ponentes es que se ajusten al tiempo, porque en esta sala a la 1 tenemos la conferencia, por lo tanto tenemos que ser muy respetuosos con el tiempo. Os aviso un minuto antes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, la primera comunicación la va a defender Isolina Riaño y habla de la satisfacción de los familiares con los cuidados realizados a pacientes en estado terminal. Isolina. Buenos días. Esta comunicación, que en realidad la primera autora es Bárbara Martínez, que es una enfermera a la que yo le dirigí el trabajo fin de máster, y ella tenía la preocupación, después de haber estado trabajando en cuidados intensivos, de cómo se cuidaba allí ese momento del final de la vida. Realmente ha habido un aumento de la mortalidad hospitalaria, pasando del 44% en el año 97 al 57% en el 2009, y un 22% de las personas fallecen en las unidades de cuidados intensivos. Por eso, ante esa preocupación de ella, pensamos que queríamos conocer cuál era la satisfacción ante ese momento final, porque parece que la unidad de cuidados intensivos está más dirigida a un tratamiento más agudo frente a las unidades de cuidados paliativos, porque además el 47% de familiares de esas personas fallecidas en UCI referían que no hubieran deseado que su familiar hubiese muerto allí, en esa unidad, frente al 4% de los que han sido atendidos en las unidades de cuidados paliativos. Los objetivos del trabajo han sido conocer y comparar la satisfacción o insatisfacción de los familiares atendidos por un equipo de cuidados intensivos frente a otro grupo atendido por los servicios de cuidados paliativos. Cuidados intensivos del Hospital Universitario Central de Asturias y cuidados paliativos del Hospital Monte Naranco, también en Oviedo. Y también se analizó si algún aspecto sociodemográfico de la población a estudio influye en la satisfacción en la atención prestada. Para ello se dio un margen entre el fallecimiento para no hacer esa llamada en ese momento de mayor duelo. Se dejaron pasar 6 meses y para llamarles, y se realizó el trabajo en abril del 2017, llamando pues a los que habían fallecido entre el 1 de julio y 31 de diciembre del 2016. Y hubo una N de 100 para cada grupo. Hubo alguno al que no fue posible localizar, alguno que hubo que llamarlo más de una vez, hubo muy pocos rechazos a querer participar. La mayoría de los familiares se sintieron muy agradecidos de esta llamada para preguntarles estas cuestiones. Entonces la encuesta fue hecha de forma telefónica, siempre por la misma persona, por esta enfermera, y se utilizó un cuestionario modificado de uno de Bermejo, publicado,
y consta de 9 preguntas dicotómicas referidas al control del dolor, a la participación familiar, a la colaboración del equipo para que el proceso de muerte fuera tranquilo y en paz, a la ayuda del equipo para enfrentarse a la muerte, facilidades para hablar con cualquier miembro del equipo, satisfacción con la información recibida, amabilidad en el trato, intimidad proporcionada, restricción de visitas y o número de acompañantes, y una última pregunta, que esta ya era una escala del 0 al 10 de valoración global del servicio, y además se recogieron una serie de variables sociodemográficas las que aparecen ahí. No encontramos ninguna diferencia en cuanto a satisfacción en relación con los datos sociodemográficos en ambos grupos, y en relación con las preguntas sí encontramos diferencias significativas en relación con el control del dolor. Curiosamente, los que fallecieron en cuidados intensivos consideraban que se había hecho un mejor control del dolor, seguramente en relación con que eran pacientes que estaban sedados e intubados, y entonces la percepción era mayor de que no tenían dolor. En cambio, si consideraban que la intimidad proporcionada había sido más satisfactoria en los que murieron atendidos por un por cuidados paliativos, y también en relación con las visitas y número de acompañantes. Los ítems peor valorados en ambos grupos fue la satisfacción con la información recibida y la ayuda del equipo para enfrentarse a la muerte. Y en un análisis posterior que se hizo, las respuestas en relación con los datos sociodemográficos, se encontró que las personas con estudios universitarios de estas entrevistadas pues estaban más insatisfechos acerca del control del dolor, y aquellos que tenían estudios primarios eran los más insatisfechos con la información recibida. Por otra parte, los que eran viudas de la persona fallecida, se entiende, estos se sentían más satisfechos con la ayuda para enfrentarse a la muerte. En conclusión, en ambas unidades asistenciales la satisfacción de familiares ha sido similar. No he dicho que en esa respuesta, que era la escala global, tenían una mediana de un 10 en cuidados paliativos y una mediana de un 9 en cuidados intensivos, pero bueno, pues posiblemente significación estadística no tenía, y posiblemente significación clínica tampoco. Por lo general, la satisfacción de los familiares en ambas unidades asistenciales ha sido alto, destacando la amabilidad y la participación de la familia en la toma de decisiones, y la satisfacción con la información y la ayuda recibida para enfrentarse a la muerte han sido los ítems peor valorados de la encuesta. Por lo tanto, deberían ser aspectos que tenemos que mejorar. Y como ya he dicho, se han encontrado que variables sociodemográficas como el nivel de estudios o el grado de parentesco influyen sobre ítems como el control del dolor, información recibida y la ayuda prestada para enfrentarse a la muerte. Esto nos puede servir también para reflexionar si realmente adaptamos la información al nivel sociocultural de las familias. Ya está, muchas gracias. Gracias, Isolina. La siguiente, eudaimonía. ¿Es posible en estos tiempos? Javier Jiménez. Hola, buenos días. Bueno, después de las comunicaciones tan brillantes que se están presentando, lo mío es una cosa de andar por casa, es decir, una cosa un poquito más sencilla, pero que me parecía importante intentar. ¿Cómo se pone aquí pantalla completa? ¿Ahí?
Pues muchas gracias. Entonces, quería plantear un poquito, ya que el tema del Congreso es en relación a la felicidad, a la vida plena, a la vida auténtica, pues vamos un poco al aquí y ahora, como tiene que ser en la bioética. Hacer un poquito una reflexión de, bueno, estos tiempos nuestros son especialmente malos. Vivimos tiempos históricos así, muy complicados. Esto es de Naciones Unidas y es el último informe sobre mortalidad en el mundo. Y hay cosas que conviene recordar. En la década entre el 50 y el 55 la esperanza de vida en el mundo eran 46 años. Aunque es del 2017, los datos son del 2015, y ahora mismo es 70 años. Es decir, se vive en el mundo mucho más, y eso en principio es muy buena noticia. Eso es una buena noticia objetiva, o sea, no, yo creo que no, vamos, en general, ¿no? Y fijaros, en determinadas zonas, como por ejemplo en Asia, han pasado de la década de los 50, 55, que aquí hay personas que habrán nacido en esa, han pasado a 71 años. Pero por ejemplo en África, que siempre no, porque el SIDA, porque el paludismo, en África es espectacular, de 37 a 59 años. Evidentemente todavía tienen que avanzar, pero en todo el mundo la esperanza de vida ha aumentado como nunca en la historia. Aquí tenemos otro gráfico en el cual, a ver si no la lío, pues sí, la lié. Bueno, lo siento, no puedo señalar. Fijaros un poquito donde lo que está rayado con verde es la esperanza de vida por encima de 80 años. Y fijaros cómo ha ido aumentando de 1950 al 2015. Es que es una cosa espectacular. Y la esperanza de vida, que era menor de 40 años, que es lo que es el verde más oscuro, fijaros, en los años 50-55 ya ha desaparecido en el 2015. Es decir, porque ahora hay mucho más cáncer, porque nos envenenan con los tóxicos de los no sé qué. Bueno, sí, nos envenenan lo que queráis, pero se vive mucho más. Y conviene recordar estas cosas, porque estas cosas cuando uno dice, no, pues no es verdad, porque en África hay algunas zonas, si te vas a 3 poblados que hay en Rhodesia, donde hay mucho SIDA, pues evidentemente la esperanza de vida es fácil que haya disminuido, pero en su conjunto y en el África subsahariana también. No quería avasallar con datos, pero es evidente, ¿no? Y fijaros, por ejemplo, otra cosa muy importante, la sanidad, todos los que estamos aquí. Pues en el 65, y yo nací en el 64, la población protegida era la mitad de la población. Hemos tenido la Constitución del 77 o del 78, donde en el artículo dice: el régimen público de seguridad social será para todos los ciudadanos. Esto es un avance histórico que no ha pasado jamás y que desde luego es para sentirnos profundamente satisfechos y, como sociedad, no digo como persona, y máximo desde el ámbito de la bioética, porque esto de la seguridad social, ¿exactamente en qué consiste? Pues esto consiste en que los sanos pagan por los enfermos. Es un mecanismo de solidaridad que no ha existido jamás. Que evidentemente ahora hay un porcentaje de población que no está dentro, pues a todos pues nos escandaliza y a mí me parece muy mal, pero la cobertura sanitaria que hay ahora en España no la ha habido jamás en la historia. Nunca se ha dado mejor atención médica a los pacientes, con todos los problemas, que si se medicaliza, que si tal, bueno, con todos los problemas, pero nunca ha sido como ahora. ¿Y qué decir así un poquito del mundo, no? Esto fue en el 2015, los objetivos del milenio, que fueron muy famosos en su momento. Había personajes mediáticos, cantantes y tal, el Papa y todo allí con los objetivos: erradicar la pobreza extrema, la educación universal, la igualdad de género, reducir la mortalidad infantil. Es decir, había 15 objetivos. El 2015 evidentemente ya ha pasado. Ahora hay otros del desarrollo sostenible que son para el 2030. ¿Y qué pasó con esto? Pues en el informe de Naciones Unidas, de Ban Ki-moon, cuando era el secretario general, no ha sido un desastre. Hombre, hay mucho que avanzar, pero no está tampoco tan mal. En el mundo la pobreza extrema se ha reducido a la mitad. Bendito sea Dios, a la mitad. Hombre, queda otra mitad, pero bueno, se ha reducido a la mitad, que está muy bien. 700 millones de personas menos viven en la pobreza extrema. Pues hombre, son buenos datos. No son datos para decir que esto es un desastre, vamos al apocalipsis, porque no sé qué. Pues no. En determinadas enfermedades que son una plaga, especialmente en los países poco desarrollados, especialmente en el África subsahariana, que es donde está la pobreza, como veíamos en el documental que pusimos el jueves, ¿no? Contra el paludismo y la tuberculosis han tenido buenos resultados, que hay que seguir avanzando, es evidente. Son datos de Naciones Unidas y dice:
En 1900 los indigentes para combatir han salvado la vida de 22 millones de personas, hombre, pues esto es que no funciona todo tan mal, ni estos planes de Naciones Unidas están podridos y no sirven para nada, para que los cooperantes ganen y tal, pues no es verdad. Y luego datos que para mí, para tirar cohetes casi, el 90% de los niños de las regiones en desarrollo asisten a la escuela primaria. La verdad es que yo he ido algunas veces por África y tal, es una bendición cómo van a la escuela mayoritariamente niños y niñas, evidentemente solo escuela primaria, luego dejan muchos, pero el 90% de los niños. Esto yo creo que la mejor esperanza para un mundo mejor es más educación. No hace falta, yo la pongo antes la educación que la salud, porque creo, entonces, bueno, chico, esto es lo que hay, no está tan mal. ¿Y qué decir de esto de las guerras? Porque el terrorismo, porque hay aquí, uy, qué miedo, o sea, está bien, porque es muy triste, ¿eh? No quiero banalizar nada, pero no podemos perder que ahora mismo hay muchísimas menos guerras en el mundo que ha habido hace 40 años. Y conviene recordarlo. Estos son datos también de Naciones Unidas. Fijaros, los muertos por guerras, cómo ha ido reduciéndose de una manera, vamos, evidente. Porque yo empiezo a tener una edad bastante preocupante ya. Y yo no he conocido una guerra. Eso en Europa es excepcional. Bueno, no ha pasado nunca. No he conocido una guerra. Y bueno, he conocido que sí la crisis económica y tal, que es muy triste y tal. Pero las guerras es una cosa, es 80 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial en Europa, desplazados, sin casas, o sea, esto conviene recordarlo y no pasó hace tanto. Las bombas atómicas, pero Dios mío de mi alma, o sea, el siglo XX, o sea, lo que quiere decir es que la historia ha sido un cúmulo de desastres, o sea, esto de pensar, no, es que, y decir, perdón, ¿me has dicho algo? Y decir, la guerra del Vietnam, pero qué rápido se ha olvidado esto, murieron 3 millones de personas, se ha olvidado muy rápido. Entonces, bueno, yo creo que hay algunas cosas que son bastante peligrosas. Idealizar el pasado. No, es que antes los médicos eran humanistas y amigos de la familia, si eras rico. Porque desde luego, si no era rico, no era amigo de la familia. Cobraban a doblón y acceder a la sanidad de cierta calidad era dificilísimo. Esto lo he vivido yo, Esto lo he vivido yo. Entonces, joder, no, es que antes y tal, pues ¿cómo? Pues es mucho mejor con todos los problemas que tenemos este sistema público que lo que pasaba antes para la mayoría de la población, Los ricos no, los ricos siempre han vivido muy bien. Idealizar otras culturas, eso también no, porque hay una cultura en el Amazonas que a las personas mayores y tal. Mucho cuidado con estas cosas, porque en cuanto rascas un poco en esas culturas que a veces tienen un trato a la mujer que es realmente catastrófico, un trato a la infancia, que es, y entre ellos tienen a veces un sistema de castas que es tremendo. O sea, que esto, claro que estas culturas, otras culturas tienen valores, pues claro que los tienen, pero en su conjunto, la nuestra. O sea, las mujeres, la infancia, las minorías sexuales, las minorías religiosas y tal y cual, desde luego, como se está, desde luego, porque yo creo que eso. Y luego hay otra cosa que también. Bueno, que está muy extendido, el futuro está escrito. Pues no es verdad, no está escrito, depende de lo que hagamos. Por aquí se dicen, hombre, pues si todos cambiamos un poco, pues se pueden cambiar las estructuras. Y es verdad, no está escrito el futuro, está en nuestras manos. Oh, es que ya los poderes económicos, los poderes políticos, joder, aquí en España yo he conocido en los poderes políticos y tal, 2 partidos han surgido en los últimos 8 años que han dejado tiritando a los partidos tradicionales, o sea que el futuro no está escrito. Entonces, en el siglo XXI tenemos una esperanza de vida como no ha habido jamás en la historia y además con bastante calidad en su conjunto. Evidentemente, como hay muchos pacientes ancianos, va a haber Alzheimer, pero hay muchísima gente mayor con una calidad de vida excelente, cosa que no ha pasado jamás. Un acceso muy generalizado a los bienes materiales básicos. Yo estoy muy contento con los bienes materiales, o sea, y hay un acceso muy generalizado. Nunca tanta gente ha tenido acceso a comida de tanta calidad como ahora, aquí en nuestra sociedad. Es decir, la gente come en general todos muy bien y antes había unas diferencias tremendas entre los que comían los ricos y lo que comían la gente más popular o las clases hoy. Y eso, un acceso a los bienes culturales increíblemente fácil. Aquí hay bibliotecas donde no te piden nada, ni el carnet de biblioteca. Entras allí, coges un libro, lees lo que quieres, no te digo nada, la revolución de Internet. Tienes libros, conferencias de Diego Gracia. Es decir, que Internet, yo no he visto nada que culturalmente dé más por menos dinero.
Bueno, entonces, ¿y por qué no hacemos esto de la eudamonía y tal y cual? Pues yo creo que, como bien recogen mis admirados Rolling Stone, las inquietudes colectivas, pues a veces las hacen himnos juveniles, y es que I can get no satisfaction because I try, aunque lo intentemos, es algo de la condición humana, porque yo mismo digo, joder, yo tendría que estar como un capitán, porque más o menos tengo trabajo y tal y cual, y sin embargo, no conseguimos esa eudamonía. No quería acabar de decir que no es una visión ingenua. Yo pongo estos problemas que se me han ocurrido así, que si queréis dedicamos un monográfico de los siguientes congresos de bioética, y tengo una de ideas para decir que esto es un desastre, pero me parecía que estaba bien esto otro. Y sí quiero acabar con la frase de Gramsci que dice: soy un pesimista debido a mi inteligencia, pero un optimista debido a mi voluntad. Muchas gracias, lo siento. Marije Goicoechea nos va a hablar de malos tratos a personas mayores, detectarlos para intervenir. Bueno, empiezo diciendo que lo fundamental, estoy totalmente de acuerdo con Javier, pero me toca hablar de lo contrario, que es de los malos tratos a las personas mayores, que creo que sí que es uno de los puntos donde probablemente no hemos avanzado. Voy a ver si soy capaz de abrirla. Viernes aquí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias primero por haber seleccionado a mis compañeros del Comité Científico esta comunicación. Ah, bien, gracias. Ya, fenomenal, muchas gracias. Por el buen trato, sobre todo. Vale, bueno, como veis, los autores de la comunicación somos 3 personas, yo misma, Nacho Martínez Rueda y Almudena Fernández, que somos miembros del equipo de intervención social y calidad de vida de la Universidad de Deusto, y Lourdes Torronova Goicoechea, que está por aquí, que es la coordinadora sociosanitaria de Euskadi, que fue la que facilitó y coordinó todo el pilotaje. Bueno, la justificación de este trabajo pues viene por los estudios de prevalencia que tenemos en relación a los malos tratos a las personas mayores, aunque son muy dispares, entre el 0,8 y el 52%, sí que parece que la propia OMS ha considerado que hay datos alarmantes de malos tratos, incluso en sociedades occidentales, llegando al 12,8, sin contar a las personas mayores con demencia o a las personas residenciales, sobre los cuales no hay estudios. Por eso hay graves dificultades para investigar este fenómeno. Todos los instrumentos que tenemos solamente evalúan a personas mayores competentes y capaces que pueden responder a cuestionarios. Hay también una dificultad importante de la falta de reconocimiento de la dignidad y de los derechos de las personas mayores, una justificación de la inmoralidad de esto, porque casi siempre es por la sobrecarga de los cuidadores, que bastante tienen, una invisibilidad, incluido normalmente este tema dentro de la violencia doméstica e intrafamiliar, una falta de acuerdo con el concepto y, como he dicho, una falta de instrumentos de valoración que muestra lo mismo, la falta de interés y de invisibilización del tema. En el año 2002, la Asamblea Mundial de Envejecimiento determinó que el tema de los malos tratos a las personas mayores era un tema urgente de atención de salud pública, y a través de la creación de la INPEA, que es el organismo internacional, pues llamó la atención a todos los gobiernos para que pusieran en marcha planes de prevención y detección. La INPEA define los malos tratos para el medio asistencial, es un organismo que depende de la OMS, por tanto no tiene una perspectiva jurídica, no busca delincuentes, esto es muy importante, tiene una perspectiva asistencial. Define los malos tratos como una acción única o repetida o una falta de respuesta adecuada, una falta de atención que genera daño o angustia a la integridad física o psíquica de la persona mayor dentro de una relación de expectativa de confianza, haya intencionalidad o no. No le preocupa a la gente que hace los malos tratos, ni tampoco le preocupa la responsabilidad sobre el tema, sino las consecuencias. Tomando esta definición como referencia, pues un metaanálisis que hizo recientemente Maite Sancho revela que tenemos entre un 4 y un 12% de personas que sufren malos tratos en España. El objetivo de este trabajo es aportar un procedimiento que sea fiable y que sea válido para la detección de los malos tratos físicos y económicos a todas las personas mayores, incluidas las personas mayores dependientes y con demencia.
y con el fin de prevenir y detectar estas situaciones para posteriormente poder intervenir. El procedimiento fue elaborado por un grupo de 17 expertos de la Sociedad Vasca de Geriatría y Gerontología, Sartzaroa, siguiendo la definición de la EMPEA, por tanto con un carácter asistencial, y está compuesto de 2 cuestionarios. Un primer cuestionario de cribado, que es observacional, después de cualquier atención que realiza un profesional, lo rellena, y que contiene 17 factores de riesgo que el profesional detecta si esa persona los tiene o no los tiene. Si la persona tiene más de 2 factores de riesgo, se recomienda hacer un segundo cuestionario que ya no es observacional, sino que es de valoración geriátrica, para observar si tiene algunos de los indicadores de malos tratos que están clasificados en función de la gravedad. También hay otras 2 maneras de hacer el segundo cuestionario: que la propia persona mayor manifieste que sufre malos tratos o que un profesional encuentre algún daño inexplicable. No tiene sentido, por tanto, hacer el del cribado, sino pasar directamente al cuestionario de indicadores. En función del resultado, pues se hace un plan de intervención que, dependiendo de la gravedad, que puede ser grave, muy grave, de intervención urgente, varía el plan. Bueno, en esta diapositiva viene un poquito todo el proceso de pilotaje y validación. No me detengo, simplemente pues comentaros que participaron en él 94 profesionales en los 3 territorios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Fueron valoradas 649 personas y después pues se hizo todo el estudio estadístico. Como digo, pues el número de personas fueron 649, 596 personas mayores fueron valoradas con el cuestionario preventivo de factores de riesgo, 138 con el segundo y 85 con los 2 porque tenían más de 2 factores de riesgo. Bueno, un poco como resultados primeros, pues decir que el 16,1% de la población general que iba a una consulta de atención primaria o de servicios sociales de base o era atendido en su casa por una ayuda domiciliaria, o sea, no había ninguna selección específica, pues tenían 2 o más factores de riesgo de sufrir malos tratos físicos o económicos, y el 4,1% de la población tenía más de 4. Ahí he puesto cuáles eran los más prevalentes. Y en relación al segundo cuestionario, que nos habla ya de indicadores de malos tratos, pues decir que de las 152 cuestionarios que correspondían a 138 personas, porque varias personas fueron evaluadas en distintos ámbitos, pues en el ambulatorio y, por ejemplo, también por la trabajadora social de base, pues el 30,4% de este segundo grupo, es decir, personas que ellas dicen que sufren malos tratos, daños inexplicables para el profesional o más de 2 factores de riesgo, el 30,4% tienen indicadores de alerta de malos tratos. Y pues abajo veis un poquito los riesgos. Explicar brevemente la validez del procedimiento. La validez del contenido pues se asegura por la metodología de elaboración del grupo de discusión. La validez aparente, se hizo una evaluación a todos los profesionales que participaron, de tal manera que después ellos mismos hacían una valoración clínica de la persona comparándola con la valoración que le había salido con el cuestionario. Y la validez de criterio preventiva, pues se cogieron 7 casos en concreto y se hizo sobre ellos una historia completa, una valoración geriátrica completa, y había una coincidencia total en todos los indicadores y en el nivel de gravedad estimado. Aquí tenéis un poquito las evaluaciones de los cuestionarios que se pasaron a los profesionales. En cuanto a la fiabilidad, pues este es el mayor problema, conseguir un cuestionario que sea tan polivalente, es decir, que pueda utilizarlo cualquier profesional de la atención a una persona mayor y a la vez sirva para cualquier persona mayor, sea cual sea su nivel de dependencia, pues esto es lo más complicado. Y también es la mayor limitación del procedimiento, sobre todo en el primer instrumento. Como veréis, el tema de la sensibilidad, pues bien, las 49 personas que fueron valoradas por diversos profesionales, todas obtuvieron los mismos resultados, independientemente de que lo valorara un médico, una trabajadora social, una enfermera.
La concordancia entre profesionales, el cuestionario 2 muy bien, a partir del 0,5 pues la capa de Cohen habla de una buena concordancia. El cuestionario de primero, que es un cuestionario de cribado, pues está muy ajustado, es un problema de todos los cuestionarios de cribado. Y la consistencia interna de las 6 escalas pasa un poco lo mismo. Si miramos la consistencia interna de Conver-Richardson, pues el cuestionario 1 está muy ajustado, debiera estar por encima de 0,6, veis que está en 0,637, sin embargo el cuestionario 2 bien. Bueno, sin más, las aportaciones, pues creo que es un beneficio claro de sensibilización a los profesionales y también de seguridad jurídica a los profesionales cuando tienen que hacer un parte de lesiones, tienen que hacer un informe para Fiscalía, pues sostener en algo un informe que tenga una fiabilidad. Mejora los límites de las herramientas de cribado por el segundo cuestionario. Es válido para utilizar tanto en el medio social como sanitario y es aplicable a cualquier tipología de persona mayor. Las limitaciones ya las he dicho y bueno, pues entendemos que puede considerarse una medida indirecta válida para la detección de malos tratos físicos y económicos a las personas mayores. Y bueno, el Consejo Sociosanitario de Euskadi hemos tenido la suerte de que ha decidido implementarlo en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en todos los servicios sociales y sanitarios, al menos comunitarios y servicios de urgencias. Y bueno, pues en ello estamos y en esa página web que la tenéis en vuestro pendrive podéis obtener el procedimiento completo. Muchas gracias. Gracias, Marisa. Javier Rivas. Gustavo Bueno, el paradigma materialista filosófico de la bioética. Bueno, vamos a la pelea cotidiana con el a la primera, y a la tercera vamos cogiendo el ritmo. Bien, a ver, yo no soy filósofo, yo soy médico, me llamó la atención la figura de Gustavo Bueno el año pasado cuando falleció y mi aproximación era ver un poco, porque había participado en algunos congresos de la CIVI y había aportado algunos elementos referentes a la bioética y era un poco el análisis que se podía hacer desde una perspectiva sanitaria de cuál era el pensamiento de Gustavo Bueno, que es un pensamiento complejo, que para resumir en 8 minutos pues va a quedar bastante insuficiente, pero que bueno, yo intento dar unas pinceladas de lo que puede suponer esto. Es una persona que nace en La Rioja y fallece en Asturias, pasó gran parte de su vida académica, su vida docente en Asturias y es el que desarrolló en este siglo pasado el sistema denominado materialismo filosófico. Es una persona que cuando analizamos su personalidad, y eso viene reconocido en muchos de los elementos de análisis, podría personificar el oxímoron, ¿no? Es un ateísmo, se le define como ateísta, un ateo católico, un atomista no creyente, un izquierdista conservador, marxista heterodoxo, en fin, lo cual da un poco sentido de la complejidad de su pensamiento. Tiene una obra literaria ingente, importante. Yo solamente voy a rescatar aquí 2 elementos. Uno, que es la bioética, que es el libro fundamental en el cual me he basado, el 2001, que está accesible a través de la página web de la Fundación Gustavo Bueno. Yo no pertenezco ni soy, decir que no estoy haciendo marketing en este tema, pero si alguno tiene interés en poder, se puede obtener fácilmente. Luego editó una revista que se llama El Basilisco, empezó en el año 1978 y el último número es el de 2016, que coincide prácticamente con su fallecimiento. El materialismo filosófico considera la materia como principio, origen y causa de todo lo que existe, por tanto da una primacía a la materia frente al espíritu y la prioridad del conocimiento científico frente a otros tipos de conocimiento como puede ser el religioso o lo místico. Afirma que todo es material, que existe un mundo intangible, es decir, que procede de las ideas sensibles, que también son materiales y que el ser del porvenir humano se obtiene sujeto debido a tal devenir material. Como crítica, yo considero que deja un poco aparte la realidad subjetiva del ser humano, por tanto, aquellos elementos afectivos que muchas veces consideran aquellas claves para poder entender el comportamiento, porque somos algo más que materia, lógicamente.
hace una distinción entre moral y ética fundamentalmente en un ámbito de aplicación o bien a nivel individual o bien a nivel colectivo, de manera que la ética la ordena a la preservación, promoción y gestión de la vida humana individual, en tanto que la moral la ordena más en la preservación de la vida de los grupos humanos, ¿no?, la humanidad en su conjunto, y establece una expresión que dice: debo obrar de tal modo que mis acciones puedan contribuir a la preservación, existencia de los sujetos humanos, entre ellos yo, en cuanto a que son sujetos actuantes. Este es un elemento clave en su pensamiento, ¿no?, la capacidad actuante que podemos tener los sujetos, que no se oponen con sus acciones o operaciones a esa misma preservación de la comunidad de sujetos humanos. Reconoce tres virtudes que son las que van a configurar su normativa ética. Por un lado la fortaleza, por otro lado la firmeza y por otro lado la generosidad. La fortaleza además la pone en un plano en el cual enmarca de manera seria el significado, habla de la medicina, podríamos decir, de las profesiones sanitarias. En tanto que las normas morales, que están ordenadas, como dije antes, a la promoción, no son universales porque van a depender de cada uno de los grupos y por tanto la cultura va a tener ahí un peso muy importante. Como sucede en todo análisis ético, puede entrar en conflicto, lo cual supone que habrá que recurrir a algunos elementos como pueden ser las normas jurídicas. Desde el punto de vista sanitario, que es yo creo que quizás lo que más nos puede interesar aquí, él define la medicina como una actividad ética en sí misma. Es decir, la medicina es ética fundamental y originaria en sí misma. Hace una crítica de lo que es la paráfrasis de bioética en cuanto a lo que es bio y lo que es ética, y parece entender que implica un conjunto de normas lo que es la bioética, ¿no?, que es lo que él critica. Cuando hablamos en general de bioética, dices que parece que están hablando de un conjunto de normas universales y unívocas, pero hay muchas corrientes de bioética y yo creo que todos somos conocedores de las distintas corrientes: la corriente americana, norteamericana, la mediterránea, la corriente que tiene que ver con determinadas religiones, con determinados pensamientos. Y junto a esto distingue dos maneras, podemos decir, de aplicar la bioética. Una, la que es la bioética que se da en los comités, que sería la bioética práctica, en la cual hay que deliberar sobre casos concretos y de ahí de alguna manera alcanza importancia, de lo que es la bioética académica, de la que se da en las facultades y los centros de estudio, de las cuales todos de alguna manera hemos recibido conocimiento. Junto a esto analiza dos elementos que son importantes a tener en cuenta. Por un lado, un elemento basado exclusivamente en la vida humana, que es lo que llaman la bioética antrópica, que es el objeto de la bioética materialista y que se va a ocupar fundamentalmente de los componentes corpóreos de la persona, ¿no?, de la persona en sí mismo, pero también de los que no son personas canónicas en su lenguaje. Por ejemplo, los fetos, los embriones o los que han dejado de serlo, concepto que llama la atención cuando habla de los individuos que están en coma, de los individuos que están en situación terminal. Lo que pone el objeto práctico de la vida en general, o sea, lo que, digamos, la otra corriente que es la anantrópica, en la cual no tiene que ver tanto con la vida humana, sino con el desarrollo de la vida en general y habla más de unos elementos metafísicos o místicos. Él da mucha importancia no al principio de autonomía, sino al principio de autodeterminación del sujeto, en cuanto a característica ontológica de la persona. Es decir, lo que define a la persona es su capacidad de determinarse, no su capacidad de ser autónomo, porque eso lo hacen los estados, ¿no? Se dan leyes a sí mismos. Nosotros lo que hacemos es determinarnos en lo que queremos ser. Y que se pone la ética como referida precisamente a los sujetos corpóreos operativos. Habla también de un principio de grupalidad, porque tiene mucha importancia que el desarrollo de cada uno de estos elementos éticos tiene que estar incardinado en un grupo cultural determinado y por tanto no es lo mismo, ni podemos trasplantar elementos culturales, en este caso la bioética, del mundo mediterráneo a otros mundos o del mundo anglosajón al nuestro, como muchas veces ha sucedido y hemos sido conscientes del conflicto que ha podido generar. Nos dice que los principios canónicos de la bioética no son generales, indeterminados y no solucionan casos particulares. Sí establece algo que también reconocemos todos, que la prudencia es lo que establece lo que hay que hacer aquí y ahora.
y, como he dicho antes, esa consideración de la medicina como ética, porque en su esencia está devolver la fortaleza al individuo, no lo contrario. Por tanto, ahí es donde él hace una separación entre lo que sería la medicina de la biología o de otras ramas en las cuales la experimentación sí estaría mucho más justificada. En este sentido, porque la biología es evolucionista, la medicina en sí misma, en su esencia, es conservacionista porque tiende a la salud de la persona en su esencia como tal, ¿no? La medicina es esencialmente individual y por tanto ética, porque su objetivo es transformar a un individuo que está enfermo, infirmitas, en un sujeto sano, capaz de conservar al sujeto sano en su estado. La distinción entre una ética de principio y una ética de consecuencias nos indica que es superficial, puesto que no puede haber principios sin consecuencias. Por tanto, no podemos hacer una separación solo del análisis de los principios sin tener en cuenta las consecuencias que van a tener. De la sindéresis bioética considera que los principios de no maleficencia y beneficencia son los elementos fundamentales de la bioética y por tanto desde ahí es donde hay que trabajar, y que las reglas son aplicables en tanto en cuanto somos sujetos operatorios y sujetos intervinientes. Critica el principio de autonomía como principio de una bioética liberal y se decanta, como he dicho antes, por un principio de autodeterminación, y él no habla de consentimiento informado sino de conformidad informada. Es algo que también habría que analizar en qué sentido puede tener razón. A mí no me parece que sea demasiado descabellado que muchas veces lo que estamos haciendo es una conformidad con un proceso más que un consentimiento en sí mismo. El sentido de grupalidad, que nos va a dar un poco los elementos que nos van a ayudar a entender en dónde estamos, ¿no? No podemos hablar de género humano como algo global, sino que tenemos que hacer referencia a cada uno de los grupos en los cuales nos vamos encontrando, y por tanto hay un principio de codeterminación de nosotros con relación a nuestro grupo, y de manera que cuando salimos a otras culturas nos cuesta trabajo reconocerlo. Vimos los que estuvimos ayer en el documental por la mañana como algunas veces nos chocan determinadas cuestiones, ¿no? Como conclusión, y yo creo que esto es universal para todo, una bioética que no mantenga una constante actitud crítico-filosófica, y criticar significa discernir, clasificar, establecer relaciones entre las conclusiones y los principios y viceversa, está llamada necesariamente a convertirse en un instrumento ideológico de unos grupos determinados. Muchas gracias. Gracias, Javier. Ana Cruz. Ana Cruz va a tratar de responder a la pregunta ¿qué es la medicina defensiva? Buenos días. La importancia de esta comunicación no va a estar en ofrecer una respuesta, una definición, sino en acompañar, en mostrar los pasos, acompañar el análisis de los elementos que permitan ofrecer una definición contemporánea de medicina defensiva. En primer lugar, realizaré unas precisiones metodológicas. Iremos a los antecedentes, análisis del marco conceptual, causas, tipos, efectos de medicina defensiva. Avanzaré unos resultados, finalmente una propuesta de elementos para una definición. Se realizó una revisión literaria no sistemática de fuentes primarias y secundarias, desde 1970 hasta la actualidad. El criterio de inclusión, aquellas definiciones de medicina defensiva que incorporan elementos diversos. A fin de sistematizarlos, también se realizó una revisión narrativa y se integran las conclusiones a fin de identificar el contenido semántico de la expresión. El objetivo, establecer un marco teórico que sirva para delimitar el marco a investigar, asentar investigaciones futuras. Es mucha, diversa la literatura científica dedicada a la medicina defensiva. Sin embargo, el problema siempre es el mismo, definir qué es medicina defensiva. Vayamos a la historia. Dividiré esta exposición en dos partes, por sintetizar. Origen, punto de inflexión hasta la actualidad. 1978, tan
Ancre y de Barones, en un prestigioso artículo publicado en la revista Science, ofrecían esta definición: medicina defensiva ocurre cuando, para evitar una posible demanda, se emplean explícitamente medidas diagnóstico-terapéuticas para proporcionar una documentación y probar así que una amplia gama de tratamientos y pruebas se han utilizado en el cuidado del paciente. Primera definición, no. Lo que hicieron aquellos autores fue visibilizar, aunar las preocupaciones de otros autores que a comienzos de la década de los años 70 mostraron su preocupación por las prácticas introducidas por el cambio en la práctica clínica a raíz, como consecuencia del aumento de las demandas por negligencia. Toman de Hershey la idea de desviación de la práctica clínica, el paciente como potencial litigante, de Mecánica el imperativo tecnológico, de Somers la idea de deterioro de la relación médico-paciente, el médico como patógeno, la medicina defensiva y el peligro de somatización. Termina en aquel artículo diciendo: medicina defensiva no es el problema del sistema sanitario, es un síntoma de que algo no va bien. 1994 el debate da un giro. La Office Technology Assessment ofrece esta definición. Ocurre cuando los médicos ordenan exámenes, procedimientos o visitas, o bien evitan determinados pacientes o procedimientos de alto riesgo, principalmente, pero no exclusivamente, por el temor a la responsabilidad legal. Así incluyen también el conflicto de intereses. Esto amplía el marco conceptual de la medicina defensiva, contempla diversas motivaciones para su práctica, incluye el conflicto de intereses. La mayor parte de los investigadores adoptarán este contenido semántico. Sin embargo, otros continuarán investigando el fenómeno, ofrecen nuevas definiciones y lo amplían. Anuncian a veces una problemática para la política sanitaria. Dirán que la medicina defensiva se realiza para evitar el temor a la crítica, ya no a la demanda, que es una forma de defensa segura, que son las conductas más estrictas con los protocolos o con las guías. También se incorporan algunos efectos. De forma la práctica clínica, la autonomía cosifica al paciente. El análisis del marco conceptual tiene que pasar necesariamente por el análisis de las causas, los factores determinantes que identifican los actores, además del temor a las demandas. La tecnología, en su efecto aditivo y sustitutivo, las expectativas del paciente, los medios de comunicación, un efecto paradójico. Por una parte agrandan las bondades de la ciencia de la medicina, por la otra también amplifican los efectos adversos en los casos más extremos. La iatrogenia, la medicina legal, la bioética, el entorno organizativo, la falta de tiempo para consulta que promueve prescripciones incómodas, la condición de segunda víctima, el profesional que es demandado siente que se erosiona su vida privada, condiciona la práctica médica subsiguiente. En definitiva, son causas de distinta naturaleza, pero convoca a conocer cuál es la motivación que hay detrás de cada práctica clínica. Tipos de medicina defensiva, he intentado reconducirlos a 4, según un criterio objetivo que atiende a la conducta de sobreactuación o evitación de los profesionales. Hablaremos de medicina defensiva positiva en sus manifestaciones más comunes, derivaciones, prescripciones innecesarias, frente a negativa, es decir, evitar procedimientos a veces es al paciente al que se evita. Según el criterio evolutivo, atiende a la intención. Podemos hablar de medicina consciente o inconsciente. Un tercer criterio consecuencialista atiende a los efectos. Así los autores hablan indistintamente de buena, mala, auténtica, falsa, positiva o negativa medicina defensiva. Y un cuarto criterio subjetivo convoca la pluralidad de sujetos en algunas manifestaciones, como la medicina defensiva lineal. En cuanto a los efectos, tenemos positivos y negativos. Entre los positivos, algunos autores entienden que está la mejora de la calidad, la comunicación, la transparencia, el beneficio psicológico al médico. Entre los negativos podemos también subdividirlos en 3. Daño al paciente, daños evitables, lesión a la autonomía, daño al sistema sanitario, aumentan los costes, disminuye la accesibilidad, la calidad asistencial, compromete el sostenimiento del sistema. Y en tercer lugar, daño al paciente, lo erosiona, distorsiona la relación clínica, crea insatisfacción en ambas partes. Finalmente y paradójicamente también promueve más litigios. Avanzo en los resultados. No existe una única definición de medicina defensiva. Y esto es un problema porque dificulta la detección y la medición de los costes, que no agrupan medidas homogéneas. También se introduce un gran sesgo de valoración en aquellos estudios empíricos. La crítica que se realiza a estas definiciones es que no contemplan algunas manifestaciones como consentimiento sin informar, una anamnesis incompleta. Causas y efectos se mezclan en la medicina defensiva, se retroalimentan en un proceso dinámico. Integrando estos resultados con una aproximación semántica al significado de los términos o pragmática del uso del lenguaje, vemos que en segunda acepción a la defensiva es estar alerta, recelando, defendiéndose, aunque no haya ataque. Conclusión: medicina a la defensiva
es la solución incorrecta al problema. No se dirige a la cuestión clave, la relación médico-paciente. Acepta el litigio, ineludiblemente se prepara para este. Estos son los elementos que propongo para una definición. El sujeto, el profesional médico, convoca el acto clínico, la toma de decisiones clínicas en condiciones de incertidumbre. Objeto, es un conjunto de prácticas médicas o decisiones clínicas activas u omisivas y consiste en la sobreutilización de medios diagnóstico-terapéuticos, el exceso o la ausencia de información que evita práctica de riesgos o pacientes, sesga la anotación de datos. La motivación única, a mi juicio, el temor a la responsabilidad legal. El propósito es documentar las actuaciones, pseudoprotección. Antepone la inmunidad legal al interés del paciente. Un elemento volitivo. Entiendo que puede ser consciente, a sabiendas de su inutilidad. También inconsciente, el miedo reduce la tolerancia. Hay que evitar los aspectos subjetivos en las definiciones, porque frustra todo intento de cuantificar. Las manifestaciones podrían ser explícitas o implícitas. Habrá prácticas defensivas que pueden ser observables, medidas, objetivables. Otras no. Mi propuesta es que los efectos no vayan incluidos en la definición. Hay que suprimir toda estimación de valor. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué definir? Estos elementos deberían de servir como anclaje a fin de no desdibujar el perímetro conceptual de la medicina defensiva y así no alimentar la gran excusa moralmente aceptada, cuando menos sospechosa, como ya advirtió Pellegrino, de lo que siempre fue etiquetado como pobre o desordenado juicio clínico. Muchas gracias. Gracias, Ana. César Barrios. Reflexión bioética y protocolo de actuación para gastrostomías. Buenos días. De nuevo quiero agradecer al Consejo Científico el haberme permitido que podamos estar otra vez mi grupo aquí. Estoy perdido. Ahora. Bueno, estos somos todos compañeros actuales y algunos que no estaban del Comité de Bioética del Hospital Puerta de Hierro. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Pues porque en los últimos años se viene utilizando la gastrostomía endoscópica percutánea, con ese acrónimo, para la alimentación y la hidratación de los pacientes que se encuentran en un estadio avanzado de demencia. Se utiliza para muchas cosas, pero nosotros vamos a centrar el tema en este tipo de situaciones, estadios avanzados de demencia. El análisis ético es necesario siempre que aparecen nuevos enfoques, no solamente científicos, sino como de valores. Y creemos que por eso nos encontramos en una situación que precisa dicho análisis. El objetivo va a ser, puesto que nos han llegado casos de manera consecutiva y reciente al comité, hacer una reflexión bioética sobre esta práctica clínica, intentando elaborar un protocolo de actuación que nos sirva para la actuación no solamente hospitalaria. La metodología ha sido mediante el método deliberativo que utilizamos en el comité y centrando el análisis en hechos, valores y deberes. En cuanto a los hechos, que es el conocimiento científico, lo voy a hacer en 4 apartados. Valoración del deterioro neurológico, definir lo que es una enfermedad terminal, la alimentación en los casos de demencia avanzada y os diré con 3 dibujitos qué es la PEG. La valoración del deterioro neurológico, no soy neurólogo, soy gastroenterólogo, se basa en esas 2 clasificaciones, el FAS y el GDS, que ahora veréis de qué se trata. Pero en la Sociedad Andaluza de Medicina Interna, que son muy prácticos, han dicho que las características de una demencia avanzada es cuando hay dependencia total para todas las actividades básicas de la vida diaria, alimentación, aseo, vestido, y incapacidad para reconocer a los cuidadores y a los familiares. Este es el FAST y solamente lo que queda encuadrado. Capacidad de habla limitada, luego es solamente una palabra, no pueden caminar, no pueden sentarse, no pueden sonreír y acaban en estupor y coma. El deterioro global, el GDS, habla aproximadamente de lo mismo. Es un deterioro cognitivo muy grave en el que el paciente se va quedando absolutamente aislado y que al final signos y síntomas neurológicos generalizados y corticales que todos hemos visto en alguna ocasión. La definición de la enfermedad terminal viene dada por los cuidados paliativos.
La enfermedad terminal se define como aquella enfermedad avanzada en fase evolutiva e irreversible, con síntomas múltiples, impacto emocional, pérdida de autonomía, con muy escasa o nula capacidad de respuesta a un tratamiento específico y con un pronóstico de vida limitado a semanas o meses, en un contexto de fragilidad progresiva. No hay una cifra exacta, pero ronda por la cabeza de todos hablar aproximadamente de un periodo tan corto como 4 o 6 meses. En los casos de demencia avanzada, y cuando un paciente se encuentra en esta situación y deja de comer, deja de tragar, y es imposible alimentarle de forma manual, se considera que el fin del paciente está muy próximo y nuestro objetivo principal debe ser paliar su malestar. Esto es lo que os contaba de lo que es la gastrostomía. En los 3 dibujitos de abajo podéis ver la sonda aislada, la colocación de la sonda dentro de la pared abdominal, que es la creación de una fístula, un trayecto anómalo entre el exterior y la cavidad gástrica, y cómo se queda puesta en los pacientes. Al paciente se le alimenta y se le hidrata sin contar para nada con su voluntad. Se creyó que este método iba a ser la revolución. Bueno, pues este método no impide la neumonía por aspiración, no impide las consecuencias de la nutrición, no mejora la supervivencia, no disminuye las úlceras por presión o por decúbito, no reduce el riesgo de otras infecciones, no mejora el estado funcional del paciente ni su bienestar. Hasta aquí lo que consideramos el conocimiento científico del mundo de los hechos. En el mundo de los valores creemos que la PEG genera conflicto entre varios valores. Por un lado la autonomía, por otro la responsabilidad del profesional, la vida del paciente, la llegada de una muerte digna y criterios de justicia distributiva y futilidad. Las circunstancias y las consecuencias, como siempre, nos ayudarán a resolver el conflicto de valores. Y esta es la reflexión bioética de estos valores. Por una parte, los recursos sanitarios que contamos son limitados, escasos y por lo tanto es preciso adecuar el esfuerzo terapéutico. Todos los que somos profesionales sanitarios, estoy hablando de todos, no de los médicos, en situaciones de enfermedades terminales tenemos que reconocerlas y evitar actuar con actos fútiles que pueden llegar a la obstinación terapéutica, constituyendo actos desproporcionados e implicar solo una mayor agonía para el paciente, afectando a los principios de beneficencia y no maleficencia. Deben prevalecer los deseos manifestados por el propio paciente, bien explícitamente mediante instrucciones previas o los que nos transmiten la familia o las personas vinculadas. De hecho, principio de autonomía. Tenemos que tener muy en cuenta que no forman parte de la Lex Artis peticiones en contra de los conocimientos científicos que establezcan futilidad de actuaciones terapéuticas concretas y que solo conllevan sufrimiento, maleficencia y consumo inadecuado de recursos, justicia distributiva. En la actualidad no está justificado hacer prevalecer el valor vida humana como valor absoluto, sobre todo en las situaciones al final de la vida. Creemos que tal es el caso de las demencias en fase avanzada en las que es imposible una alimentación manual oral. La colocación de la PEG puede valorarse como una medida extraordinaria y desproporcionada. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues considerando diversos cursos de acción, como siempre los extremos fuera, se recomendó elaborar un informe del comité con el análisis que acabamos de describir y las recomendaciones oportunas. A continuación generamos un protocolo de actuación entre todos los agentes implicados. Los agentes implicados no son solo los que actuamos en el hospital, sino los extrahospitalarios, tanto médicos de atención primaria como las residencias o los, como se llaman ahora, instituciones sociosanitarias. Y luego ese protocolo debe ser difundido, iniciando con el medio en el que trabajamos diariamente, que es el hospital, con los directores de los centros sociosanitarios, con los equipos de atención primaria y, como hemos hecho en otras ocasiones desde el comité, repartiéndonos el trabajo entre todos los miembros del comité y yendo servicio por servicio a dar una pequeñita sesión en la que hacemos constar todos estos conocimientos. Esta es la bibliografía que se queda ahí por si alguien necesita o quiere consultar, y esto es todo. Gracias, César.
Nos ha regalado algún minutillo. A ver, José Antonio Carrillo, la vacunación de los menores de edad. Dilema entre el derecho de autonomía y la protección de la salud. Buenos días a todos. Parece que es un tema de actualidad lo de la vacuna a los menores. Si debe primar el derecho de autonomía, si debe primar la protección de la salud. Vamos a establecer unas normas bien utilizando la bioética práctica, la clínica práctica. Y quiero empezar diciendo, como presupuesto principal, que en nuestra legislación existe el principio de voluntariedad, el principio de autodeterminación. A pesar de todo, hemos conocido en la prensa el caso que apareció en Estados Unidos, que llamó la atención, el famoso caso de Indegor, con el caso del sarampión. Tenemos en España también el caso de Granada con el sarampión. Todos conocemos por la prensa el caso de la difteria, que acabó en fallecimiento en Oloz, y que quedó demostrado que los padres eran contrarios a la vacunación. Y esta advertencia, y sobre todo también en la Unión Europea, a través de Rumanía y de Bulgaria, los casos de sarampión que aparecieron, motivó una preocupación para establecer unos límites a este principio de autonomía, a este principio de voluntariedad que existe en la vacunación a nivel del panorama jurídico de la Unión Europea. Así fue como países como Italia, Alemania, Francia, Portugal, etcétera, han querido poner unos límites. Es cierto también que en España, con las cifras del 2016, el índice de vacunación en estos momentos, determinadas vacunas, es más que aceptable, sobre todo en la franja de edad que va de los 0 a los 2 años. Pero no es menos cierto que la franja de 4 a 14 años ha disminuido considerablemente, lo cual, si no ahora, tal vez en un futuro, se plantea un riesgo. Nadie puede poner en tela de juicio que las vacunas han sido una política extraordinaria en el concepto de salud pública y dentro de la medicina preventiva. Pero también es cierto que este reconocimiento científico no se ha correspondido con un reconocimiento social y que aún existen grupos que van en contra de la vacuna utilizando métodos cuando menos malintencionados. Todos conocemos el caso de Bakersfield, el caso del autismo, y demostró, decía él, y ahí fue publicado en The Lancet en 1998, que la vacuna de la triple vírica había provocado el autismo. Nada más lejos de la realidad. Una denuncia ante el Colegio de Médicos del Reino Unido, se pudo demostrar que no solamente científicamente y doctrinalmente era injusto, sino que había mediado intereses económicos por medio. Lo cual obligó a un estudio a la revista Lancet y que fue publicado en el 2010 negando este hecho. A pesar de todo, se sigue hablando y hace poco se ha utilizado en la prensa. También es cierto que las vacunas tienen efectos secundarios, pero todos sabemos que la relación coste-beneficio es indiscutible. Valga la reflexión de 2 casos con la vacuna de la gripe y el síndrome de Guillain-Barré, en casos ya catastróficos, pero 2 casos con los millones de vacunas que se han puesto en los últimos 10 años en este país. La ley de autonomía del paciente establece en sus principios del artículo 12 el respeto a la dignidad del paciente y su autonomía.
Pero no debemos olvidar que establece dos excepciones. Dice, los casos contemplados por ley, y otro concepto es el concepto de interés público referido a la salud pública, el cual debe ser ligado a esta ley de 1986, de medidas especiales en materia de salud pública, ley que, por cierto, estaba antes que la Ley General de Sanidad. La Ley General para la Salud Pública también lo define como un principio de voluntariedad en relación con la vacunación, aunque pone énfasis en que son los servicios públicos el que debe administrar las vacunas que tenemos en el calendario y debe ser revisadas por el Consejo Interterritorial. Y si vamos a esta ley de medidas especiales con el concepto de salud público, veremos que establece dos excepciones. En caso de urgencia o necesidad, ante una epidemia, por ejemplo, o también, fijaros lo que dice, ante indicios racionales de la existencia de un peligro presente o futuro ante la salud de la población. Pero los cambios legislativos que aparecieron en finales de julio del 2015 establecieron, por esta ley orgánica, un concepto prioritario. Es lo que se ha venido a llamar el interés superior del menor. De esta manera, aunque muchos habremos oído que restringe el principio de autonomía, para nada. Es verdad que lo modula en determinadas circunstancias, cuando hay estructura de grave riesgo sobre el menor. Y va a estipular, pocas veces las leyes lo hacen. Sabemos que no hay un derecho absoluto, pero decir que no hay un derecho absoluto es prácticamente no decir nada. A veces tiene que haber una prelación de derechos, lo vemos en la bioética. A veces debe haber una primacía de un derecho sobre otro. Y en este caso va a estipular la primacía en los menores del derecho a la vida y la supervivencia. En eso consiste el interés superior del menor, en la primacía del derecho a la vida, su supervivencia y su desarrollo. Y define al profesional sanitario como garante de la vida y de la salud del menor, que tiene que razonarlo, es cierto, en cada caso concreto, porque esto no se puede generalizar, hay que estar a cada caso concreto, porque tiene que valorar la situación de grave riesgo en que se ponga o no se ponga esa vacuna. Posteriormente, otra ley de aquellas fechas, esta ley 26/2015, que es la que, en la disposición final segunda, cambia la estructura del consentimiento por representación en los menores, dice también en el artículo 17, en el apartado último, dice, para los profesionales de la sanidad va dirigido, se constituye una situación de riesgo la negativa de los progenitores, tutores, guardadores y acogedores a prestar el consentimiento respecto a tratamientos médicos necesarios para salvaguardar la vida, la integridad física o psíquica del menor. Y en caso de negativa, está claro que la primacía de estos derechos es la primacía del interés superior del menor. Que vuelvo a repetir, estamos hablando de la vida y la supervivencia del menor. Bueno, teníamos el caso, un minuto. El caso Granada, ya hemos comentado, donde el juez obligó a vacunar a estos 32 niños. La verdad que algunos sí que estaban vacunados, porque la negativa de los padres fue a entregar la cartilla de vacunación. Otras sentencias del Tribunal Superior de Cataluña o el Tribunal Superior de La Rioja asumen como acto de solidaridad todo esto de lo que estamos hablando. Igual, todos los estados han ido legislando. Sin lugar a duda, el primero fue Estados Unidos. Es cierto que no tiene la obligatoriedad de vacuna a nivel de ley federal, sí en los estados, y que es un galimatías en los estados que hay en cuanto por motivos médicos, por motivos religiosos, algunos han querido meter motivos ideológicos, está metida la Iglesia de la Cienciología, por ejemplo, los AMIS, etc. Italia, Francia, Portugal, pues también le han puesto la obligatoriedad, es verdad, atenuada, y en base a fuertes multas. Pero lo que se está viendo en todos los países que se va a atender a una obligatoriedad, aunque sea de mínimos, en cuanto a determinadas vacunas, que sabemos que son potencialmente peligrosas.
Estas son las conclusiones. Digo que en relación con las vacunas en nuestra legislación rige el principio de voluntariedad. A pesar de todo se establecen excepciones. La primera excepción está en el interés general dentro del concepto de salud pública, que quede claro. La segunda excepción la encontramos en las leyes que remarcan el interés superior del menor y la primacía de su derecho a la vida y supervivencia del menor. Establece que ante la negativa de un tratamiento que suponga grave riesgo para la salud del menor, hay que estudiar cada caso concreto, y el grave riesgo no solamente es presente, sino también futuro. El profesional sanitario deberá poner el conocimiento a los tribunales de justicia, directamente al juzgado o indirectamente al Ministerio Fiscal. Lo que está claro, en mi opinión, es que va a aportar al profesional de la medicina una seguridad jurídica. Bien, tener que llegar a esto cuando la Asamblea Nacional Francesa, una noche del 26 de agosto de 1787, estableció esa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que son los cimientos de cualquier Estado de Derecho democrático. Ellos decían, en el artículo 4, la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro. Artículo 5. La ley tiene derecho a prohibir los actos que puedan perjudicar a los demás. José Ramón Amor, Oncología en la fragilidad. Bien, buenos días. En esta empresa que yo les vengo a comentar ahora brevemente estamos involucrados 4 personas, 3 oncólogos, Paco Barón del Hospital de Coruña, Alex y Francis del Hospital de Santiago y yo que soy un doctor en Teología Moral, el menos indicado para hacer esta presentación. De hecho, quien tenía que estar era Paco Barón, pero problemas personales le han impedido estar hoy aquí. En el origen de esta línea de trabajo está la tesis de Paco Barón, que se defendió en diciembre del 2015 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago. La segunda tesis en bioética que se defiende en esa Facultad de Medicina. La primera fue en el año 1991, la de Pablo Simón, sobre el consentimiento informado. Este dato ya de por sí merecería una profunda reflexión, ¿no?, de que en una facultad de medicina, en tan largo periodo de tiempo, solamente 2 tesis en bioética. Yo tuve el honor de ser uno de los codirectores de esta tesis. Paco examinó más de 1000 historias clínicas del Hospital de Santiago, en aquel entonces estaba en el Hospital de Santiago, y demuestra que hay agresividad terapéutica asociada a los pacientes oncológicos. El segundo eslabón en esta línea de trabajo fue ponernos a elaborar un manual sobre bioética y oncología. Dedicamos a ello todo el año pasado y el texto se presentó públicamente a finales de junio en el Colegio de Médicos de La Coruña. Una de las cosas que nos hemos ido dando cuenta a lo largo de nuestra reflexión son lo que denominamos los miedos evocados, ¿no? El miedo a la muerte, el miedo a la dependencia, el miedo a los cambios en la imagen corporal, la disminución de la capacidad funcional, la alteración de las relaciones interpersonales y la disminución del bienestar y el dolor. Elementos que sí que pueden ser tenidos en cuenta en las unidades de cuidados paliativos, pero que a nuestro criterio y con los datos que manejamos no son tenidos en cuenta, o por lo menos no suficientemente tenidos en cuenta en los servicios de oncología. Es decir, lo que nosotros elaboramos o tratamos de diseñar para que sea aplicable es el tratamiento de la fragilidad en los servicios de oncología, teniendo en cuenta que muchos de los pacientes, afortunadamente, que se ven en los servicios de oncología van a tener una curación o van a ver cronificada su enfermedad.
También hay que aludir a que no se trata de curar o cuidar, sino que se trata de curar y cuidar. Y de curar y cuidar también en un servicio de oncología. Somos conscientes que el concepto de fragilidad es de difícil definición, pero a nosotros nos vale el tener en cuenta que con ese concepto se alude a esa pérdida de resistencia, a ese aumento de la vulnerabilidad, a esa disminución de la capacidad del organismo para responder al estrés de una enfermedad o proceso. Y en este sentido denominamos paciente frágil a aquel que presenta problemas físicos, psicológicos, sociales o espirituales que le impiden adaptarse adecuadamente a su entorno y a los circuitos habituales de atención. Y esto es importante, que le impiden adaptarse adecuadamente a su entorno y a los circuitos habituales de atención. El paciente frágil no puede soportar las exigencias del circuito asistencial habitual y no suele tener alternativas. No existen circuitos asistenciales adaptados a la fragilidad. Las complicaciones aumentan, el sufrimiento y sobre todo los ingresos en urgencias y con ello la vulnerabilidad y el sufrimiento del paciente. Por tanto, estaríamos siendo maleficentes. La evolución del paciente frágil es peor que la del paciente no frágil cuando ambos son atendidos en el circuito asistencial convencional. Esta es la hipótesis de partida. Por tanto, si fuera cierto, se justificaría el diseño, y nosotros entendemos que sí, que se justifica el diseño de un circuito especial para pacientes frágiles que permita atender de manera específica cada factor de fragilidad. El paciente frágil en oncología existe, se puede identificar y conviene abordar de modo específico para ser beneficentes en su atención, evitando un daño prevenible. La atención de la fragilidad contribuye a dignificar al paciente, capacitándole y haciendo más humana la atención sanitaria. Tiene que ver también con el principio de justicia, con la sostenibilidad del sistema sanitario público, menos ingresos en urgencias, menos tratamientos fútiles. Y nuestra propuesta además significa que desde la bioética se puede y se debe plantear investigación aplicada que busque la excelencia. Y en este sentido intentamos hacer verdad eso que se ha repetido tanto ayer como hoy, de que la ética tiene que responder a los problemas concretos en el aquí y ahora. Nosotros hemos hecho una propuesta de circuito para pacientes frágiles al Hospital de La Coruña y ayer cuando yo venía hacia aquí, Paco me daba la buena noticia de que la gerencia del hospital había aprobado la propuesta. Ese circuito de atención al paciente frágil va a consistir en un cuestionario para que el oncólogo en consulta pueda evaluar si está o no está ante un paciente frágil y si detecta que tiene un paciente frágil lo va a remitir a ese circuito de la fragilidad en el que va a haber otros 2 oncólogos que van a ver específicamente en consulta de tarde, 2 tardes a la semana, a ese paciente frágil para tratar de minimizar, de dar los apoyos que necesite para vencer esa fragilidad y de esta manera maximizar el afrontamiento de la enfermedad y maximizar su calidad de vida. Al próximo congreso, pues nuestra intención es presentar ya resultados de ver cómo se ha comportado este circuito de la fragilidad en el Hospital de La Coruña durante estos 2 años. Muchas gracias. Beatriz Cárdenas va a hablarnos del profesionalismo y valores en la educación médica. ¿Qué, dónde, cómo?
Muy buenos días. Antes de iniciar la presentación de este proyecto que traemos desde México para compartir con todos ustedes, agradecer a los organizadores y a la mesa directiva de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica la oportunidad de estar en este importante foro de esta disciplina que nos apasiona a quienes compartimos esta perspectiva de lo que es la bioética. El tema de la ponencia tiene que ver con el profesionalismo y la formación de valores en la educación médica. El qué, ¿verdad?, es qué es lo que significa o a qué se refiere el profesionalismo. El dónde tiene que ver con las instancias educativas desde la educación formal hasta básica, hasta la universitaria, y el cómo la participación de las personas con quienes nos relacionamos y nuestros alumnos lo hacen en toda esa trayectoria. Este trabajo es producto de la actividad que realizamos como órgano colegiado, Cuerpo Académico Humanidades, Educación y Salud, quienes pueden leerlo, y trabajamos en la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El estado de Oaxaca es un estado al sur del país y la UABJO es la Universidad Pública Estatal. Indudablemente que tenemos muchos referentes, los podemos observar, ¿verdad?, desde la Asociación Médica Mundial o la Federación Mundial de Educación Médica, de que el profesionalismo médico debe de ser el resultado de una educación médica integral, en la cual dentro de los planes y programas de estudio curriculares exista un área de formación humanística. Aunque es cierto, sabemos, no es determinante ni exclusivamente esta área quien va a contribuir al desarrollo de este constructo que llamamos el profesionalismo médico, ni mucho menos la formación de valores. En nuestro país, la ANFEM, que es la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, elaboró desde 1908 de manera colegiada, con la participación de quienes estamos formando parte de este organismo, un documento que lo conocemos como el Perfil por Competencias del Médico General Mexicano, que es nuestro referente teórico para la construcción del instrumento que utilizamos para llegar a este proyecto. El profesionalismo médico, de un común denominador, ¿verdad?, se refiere a que a través del programa educativo logremos una actitud, una conducta y, por supuesto, el ejercicio de una práctica médica que reúna estos 4 componentes. Un dominio de lo que son los conocimientos científicos de nuestra disciplina, así como de la tecnología relacionada con nuestra área. Una competencia clínica que le llamamos a las habilidades que vamos a desarrollar con nuestros pacientes y aplicarlas, pero también recordando que en su origen nuestra disciplina es la ciencia más humanística, es la profesión más humana. ¿Por qué, verdad? Porque si hablamos de la medicina humana, estamos hablando de que nuestro trabajo es con otra persona humana. Entonces, el componente del humanismo y la ética, así como la formación de valores, todo ello es lo que involucra el profesionalismo. ¿Para qué vamos a tener que preocuparnos de lograr este perfil de nuestros alumnos? Obviamente para que esto redunde en el bienestar a través del beneficio hacia los pacientes y por ende hacia la comunidad de la sociedad a la cual pertenecen. El objetivo que tuvo nuestro proyecto de investigación es caracterizar cómo se desarrolla el profesionalismo, así como la formación de valores en nuestra población de egresados de la institución a la que pertenecemos, de la cual en la fotografía pueden ver lo que representa su símbolo. Lo llamamos el frontispicio y es el inicio, la parte frontal de una ex hacienda.
El tipo de estudio que diseñamos es un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo y transversal, y elaboramos una encuesta estructurada con 5 componentes: los datos generales, 15 indicadores de profesionalismo, 15 de valores, los espacios para el desarrollo del profesionalismo que tenían que ver, ¿verdad?, con los espacios de educación formal, desde educación básica hasta educación universitaria, y la contribución de los profesores, los compañeros o condiscípulos, pacientes y el personal de salud en el desarrollo de estas cuestiones en los 3 elementos, las 3 instancias de formación de nuestros alumnos: el área de la institución, la facultad, el área ya clínica, el internado de pregrado y el servicio social. El instrumento se elaboró básicamente a partir de este documento, vuelvo a señalarlo, el perfil por competencias del médico general mexicano, pero también en los documentos que conocemos que están vigentes desde hace 15 años, de ese trabajo colegiado que hicieron todas estas instituciones, incluida la Federación Europea de Medicina Interna, el Consejo de Medicina Interna americano y el Programa de Educación Básica, precisamente de la Federación Mundial de Educación Médica, que está vigente en el bienio 2015-16. ¿A quiénes aplicamos el instrumento? A los egresados en este ciclo escolar, son alumnos de la generación 2010-2017. De los indicadores del profesionalismo, los que obtuvieron un mayor puntaje en una N de 82 alumnos, que representaron un poco más del 50% de la N total de 161. La solidaridad y actitud de servicio, el respeto y cuidado del medio ambiente, la buena relación médico-paciente y resolver problemas a nivel, en el nivel primario o primer nivel, como le llamamos en México, de atención de salud, fueron los de mayor fortaleza. Los de menor fortaleza fueron el uso del conocimiento científico para la resolución de problemas e investigación, la competencia clínica, el realizar trabajo en equipo y el cumplir con la normatividad institucional. Los indicadores de valores, la honestidad, la solidaridad y equidad, que obtuvieron el mismo resultado, la responsabilidad y la conducta ética, lograron el mayor fortaleza, y de los valores, el liderazgo, la puntualidad, la compasión y la prudencia fueron quienes quedaron con un resultado de menor puntaje. Haciendo o tratando de hacer que estos resultados tuvieran una validez desde el punto de vista estadístico, hicimos un análisis tomando con base en el programa SPSS 23 para Macintosh, y entonces encontramos en esta gráfica, ¿verdad?, que a partir de nuestra N, que les comentaba, fue de 82 egresados, 44 mujeres, 38 hombres, con un rango de edad de 23 a 29 y un estado predominante civil, soltero. Encontramos que la formación de valores es más sólida, más fuerte que el desarrollo del profesionalismo. También en estas dos gráficas encontramos que no hubo diferencia significativa en el profesionalismo adquirido en la facultad, el internado o el servicio social, que son nuestras áreas específicas de formación universitaria, comparado con niveles educativos previos o inclusive hasta la familia, pero sí hubo diferencia significativa entre el internado, que es lo que esta generación define como más fuerte para el desarrollo, en segundo lugar el servicio y en tercero la facultad. En relación a valores, tampoco encontramos diferencia significativa entre el inicio de la formación de valores, que ubicamos el espacio de la familia, y la terminación de la formación profesional de nuestros egresados a nivel de servicio social. Sin embargo, sí observamos que a partir del resultado que ellos reportan de formación en valores en la familia, al entrar a la educación formal, como se observa en la gráfica que está inferior, la formación en valores declina, se recupera un poco cuando llegan a la facultad, vuelve a bajar un poco en el internado, y esto nos habla de que la fortaleza más grande para formación en valores es la familia. Y finalmente, ¿verdad?, cómo es ese desarrollo de estas dos cuestiones. Entonces tenemos en esta gráfica que hay una coincidencia tanto en el desarrollo del profesionalismo como en la formación de valores. Los profesores
quienes más contribuimos a nivel de la Facultad de Medicina. Y en el internado y el servicio social, los pacientes, la interacción con los profesores y la interacción con los pacientes en cada uno de estos casos. ¿Qué conclusiones son las que podemos establecer? Y llegamos que predominan, como lo habíamos observado en los resultados, la formación de valores sobre el desarrollo del profesionalismo, que la familia es nuestra fortaleza, inclusive como país, y creo que lo compartimos con ustedes, la familia es el espacio más importante, ¿verdad?, para la adquisición y el desarrollo y la formación en valores. Aunque la Facultad de Medicina, el internado y el servicio social no impactan significativamente, quienes más contribuyen en la facultad somos los profesores y en el internado y el servicio social la interacción con los pacientes. Por supuesto que nuestros resultados nos sugieren que es probable que existan otros factores que no los valoramos y que son muy fuertes en nuestro estado, ¿verdad? Situaciones de índole social, cultural, histórico, que más adelante quizá los podamos estudiar. Muchísimas gracias. Gracias. Y por último, Óscar Escalante, estudio del respeto a la intimidad en 3 hospitales. Vale. ¿Cómo se saca esto de aquí? Arriba era, ¿no? Sí, pero es que se ha cortado ahí, no sé. Pues yo sé que no sé. Vamos a ver esto. En presentaciones. En presentaciones. Presentaciones, aquí, ¿no? Es que se ha cortado la pantalla. A ver si sabéis, yo no sé. Es que no me puedo cerrar, ¿por qué no? Es que fíjate, madre, se ¿Cuál es el tuyo? No, pero es que hay que correrlo. Vaya, no, deja aquí. No, ahí ya cerrar. ¿Cerrar? Sí, sí. Ocultar, ¿no? Bueno, ahí. Archivo. Es que está un poco raro. Espera, mueve esto. Aquí minimizamos. Bueno, no responde. Cerrar. Cerrar. Minimiza ahí. Madre, que mal funciona. ¿Y ahora cuál es el tuyo? Sí, el viernes. Ahora ya coge. Bueno, buenos días. Me llamo Óscar Escalante, soy médico rehabilitador del Hospital Guadarrama, que es un hospital de media estancia de la Comunidad de Madrid, y vengo en representación del Comité de Bioética de 3 hospitales, el Hospital de Guadarrama, el Hospital de la Fuenfría y el Hospital del Escorial, que constituimos el mismo comité. Yo les voy a dar 2 pinceladitas acerca de un estudio que hemos hecho a lo largo de un año acerca de la intimidad. Y bueno, pues hablando así de intimidad, así a bocajarro, pues es un poco fuerte, porque la intimidad había para muchas comunicaciones y muchas ponencias, y cuando hablamos de intimidad hablamos de humanización, y hablar de humanización, hablar de intimidad es hablar de privacidad, es hablar de un concepto que está en boga, es un concepto que importa a gestores, importa a políticos. La Consejería de la Comunidad de Madrid está muy sensibilizada con el concepto de intentar humanizar la salud que ofrece a sus pacientes y elaborar un protocolo de humanización. Nosotros ya, el Comité de Bioética de nuestros hospitales, lleva unos cuantos años trabajando en esto, hemos elaborado protocolos de buen trato, hemos trabajado ya en humanización desde hace unos cuantos años. Y hablar de humanización e intimidad implica hablar de creencias, de valores, de nivel socioeconómico, nivel sociocultural, y la confrontación de todos estos valores, no solo de los pacientes a los que atendemos, sino también de estas creencias, estos valores sobre los profesionales que atienden a esos pacientes, y hacer que no haya interferencia entre estas creencias y valores, entre unos y otros, complica y dificulta muchas veces la asistencia sanitaria. Nuestro objetivo era
conocer en qué situación estábamos, qué saben nuestros trabajadores. Nos importaba más la base sobre la que íbamos a trabajar del trabajador, de qué conocían nuestros compañeros y los trabajadores acerca de la intimidad, más que lo que opinaban los pacientes, que también nos importa, pero creíamos que la base del ejercicio para empezar a crecer en este tema era en qué posición estábamos, qué sabíamos nosotros y en qué posición estábamos con nuestros trabajadores con respecto a este concepto de intimidad. Lo que pretendíamos era mejorar el trato en cuanto a humanización se refiere y ser, dado que los profesionales sanitarios somos los garantes del respeto a la intimidad de los pacientes, garantizar de alguna manera, valga la redundancia, que estábamos respetando el derecho a intimidad de los pacientes que tratamos. Nosotros, el material de método que utilizamos fue una encuesta que nos costó muchísimo encontrar, una encuesta que hablase de intimidad en la bibliografía. Revisamos muchísimos artículos y al final encontramos uno en que había una encuesta en la que hacía referencia a temas de intimidad y privacidad y que se ajustaba bastante a lo que nosotros buscábamos. El objetivo era pasarla a médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y celadores, y todos los datos que obtuvimos los tratamos con un test estadístico que nos ayudó en nuestra previa vista y podemos obtener resultados bastante concluyentes. Aquí les pongo la encuesta, que como es la encuesta tal cual la pasamos a los trabajadores, y en la que yo la desglosaría en tres grandes grupos. Las 2-3 primeras preguntas hacen referencia a una pregunta categórica de ¿qué sabes? El derecho a la intimidad, ¿qué sabes del derecho, los derechos que asisten a los pacientes en relación a humanización, a autonomía, a dignidad del paciente? Y las categorías son 6 categorías, desde nunca o nada hasta siempre o mucho. Y el no sabe no contesta, que aparece siempre en este tipo de encuestas. Decía que las dos primeras preguntas eran en referencia a los derechos del paciente, a preguntas categóricas de si conoces los derechos que asisten a los pacientes. El segundo bloque de preguntas tenía mucho que ver con procesos, es decir, cómo actuamos en determinados procesos cuando, por ejemplo, llamamos a la puerta, cuando nos encontramos que la puerta está cerrada, si hacemos en las tareas de higiene, de aseo o procedimientos que hacen enfermería o médicos, nos presentamos y nos aseguramos de que el paciente preservamos su intimidad, está protegido, sus partes íntimas están expuestas, entra y sale constantemente gente de la habitación. Procedimientos normas de procedimiento que entroncan un poco casi con la educación, ¿no? Parece que cuando vamos a cualquier sitio, el llamar a una puerta que está cerrada es obvio, pero no lo es tanto en los hospitales, en los que parece que entramos a bocajarro muchas veces en las habitaciones y en aspectos como el aseo, aspectos como procedimientos terapéuticos, pues el estar hablando de otras cosas en la cabecera del paciente parece que es una constante que deberíamos de intentar controlar. La otra parte tiene que ver con la información. La información, se da la información adecuada a los pacientes, se da en el ámbito adecuado, damos la información en la habitación cuando el paciente de al lado está presente y los familiares del paciente al lado están presentes, damos la información cuando los familiares del paciente están presentes y le hemos preguntado al paciente si realmente quiere que sus familiares estén. Se utilizan los espacios habilitados, o el hospital tiene espacios habilitados para dar información, o simplemente salimos al pasillo y damos toda la información en el pasillo con el trasiego de gente que ello supone. Las dos últimas preguntas realmente no son preguntas, es un campo abierto en el que pedíamos a los trabajadores que nos hiciesen sugerencias acerca de cómo podíamos mejorar la intimidad, y una pregunta muy categórica como ¿cuál sería la primera acción que tú harías para mejorar la intimidad de los pacientes? Analizamos 172 resultados repartidos entre 30 médicos, 64 enfermeras, 66 auxiliares de enfermería y 3 celadores. El sector que más contestó por número y porque es un sector muy implicado en todos los temas relacionados con la bioética ha sido el de enfermería, y los resultados han sido concluyentes con una respuesta del 66% y nuestra preventivista lo consideró bastante satisfactorio. ¿A qué conclusiones llegamos? Bueno, pues la primera, a que la humanización, la intimidad y la privacidad son conceptos que preocupan mucho, pero de los que no se hace nada, porque no hay prácticamente bibliografía al respecto. Y creo que es un tema sobre el que tenemos que empezar a trabajar y mejorar, por si queremos dar a nuestros pacientes ese plus de asistencia que marca la diferencia muchas veces. Pese al alto nivel de conocimientos técnicos que nadie pone en duda en nuestros profesionales, se vulnera con bastante facilidad, sobre todo la información a los pacientes. Seguimos sin dar la información privada, información importante, seguimos sin darla en los ámbitos adecuados y tampoco de la forma adecuada.
Los resultados obtenidos no dependen del tipo de hospital. Yo digo que represento a dos hospitales, el Hospital de Guadarrama, el Hospital de Fonfría, que son hospitales de media estancia donde los pacientes ingresan durante largo tiempo a hacer procesos de rehabilitación, y el Hospital de Escorial, que es un hospital de los llamados hospitales de agudos, en los que es una patología más emergente, con un servicio de urgencias, en donde se pasó esta encuesta. Cabe esperar que los hospitales de crónicos tengan una mayor preocupación y estén más implicados en conceptos de humanidad y privacidad, y que hospitales en los que la patología aguda es más importante, por decirlo de alguna manera, pues se vulneren más frecuentemente la intimidad. Pues los resultados no han sido así. Hemos visto que en uno de los hospitales de media estancia sí que se tiene muy en cuenta la privacidad y la intimidad de los pacientes, y en el otro los resultados eran bastante homogéneos con respecto a los hospitales de agudos. Esto es debido a la última conclusión de las que tenemos aquí, que es que este hospital en concreto, que tiene una política de humanización muy estructurada y muy aposentada desde hace ya unos cuantos años, hace formación cada 2 meses sobre el protocolo de buen trato y temas relacionados con protocolos de intimidad y PNTs, protocolos normalizados de trabajo que existen al respecto, se hacen cada 2 meses en todos los turnos de enfermería y auxiliares de enfermería, y cada cierto tiempo en las sesiones clínicas de los médicos. Por tanto, la formación y la perseverancia, el ser pesados e incidir en este tema de forma más o menos constante y reiterada, hace que los trabajadores tomen conciencia de temas tan importantes como humanización e intimidad, y que ésta se manifieste caras al cuidado de los pacientes. Creemos que es necesario trabajar en la modificación de conductas. Seguimos teniendo conductas inadecuadas en cuanto sobre todo al aseo y a procedimientos que se hacen a pie de cama, y muchas veces los medios materiales de los que dispone el hospital no se utilizan. Seguimos sin correr las cortinillas, los boxes de urgencias están en muchos casos abiertos a una amplia mira de posibilidades para ver a todos y que ser vistos desde dentro, y sin embargo sí que hay ciertos recursos arquitectónicos que nos podían permitir mantener esa privacidad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos los ponentes por las interesantes comunicaciones que habéis expuesto. Sin duda daría para debatir un largo rato, pero no tenemos rato, ni corto ni largo. Así que tenemos que concluir aquí este espacio y daros las gracias también a todos los que habéis estado escuchando.